Soy Antonio, un hombre de 62 años que vive en un pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, España. Mi vida siempre ha sido sencilla, una casa modesta rodeada de olivos. Un trabajo como carpintero durante más de 3 décadas, y una familia que, aunque pequeña, siempre ha sido mi refugio. Pero desde hace unos años, mi existencia ha estado dominada por algo que nunca imaginé que me definiría: el dolor. Un dolor crónico en la parte baja de la espalda que se convirtió en mi sombra. En un compañero no deseado que me acompañaba desde el amanecer hasta la medianoche. No sé exactamente cuándo empezó. Tal vez fue después de cargar demasiadas tablas de madera en el taller. O quizás fue el resultado de años de trabajar encorvado sobre mi banco de carpintería. Al principio, era solo una molestia leve, un pinchazo ocasional que ignoraba con facilidad. Pensé que era parte del oficio, algo que venía con el desgaste físico de un trabajo manual. Pero con el tiempo, ese pinchazo se convirtió en un dolor sordo, constante, que se instalaba en mi columna como si alguien hubiera atado una cuerda demasiado tensa alrededor de mis vértebras. Dormir se volvió una pesadilla. Cada noche era una batalla. Me acostaba con cuidado, buscando una posición que no me castigara, pero el dolor siempre encontraba la manera de despertarme. A veces me levantaba a las 2 o 3 de la madrugada, incapaz de encontrar alivio, y me sentaba en el sillón de mi sala mirando por la ventana hacia los olivos que brillaban bajo la luz de la luna. Había noches en las que el cansancio era tan grande que sentía que mi cuerpo y mi alma estaban al borde del colapso. El dolor no solo me robaba el sueño, también me quitaba las ganas de vivir. Antes, disfrutaba de pasear por el campo, de tomar un café en la plaza del pueblo con mis amigos, de trabajar en mi taller creando muebles que llenaban de orgullo mi corazón. Pero con el dolor, todo eso se desvaneció. Me volví más callado, más irritable. Mi esposa, Carmen, lo notaba. Mis hijos, ya adultos, también. Papá, no eres el mismo, me decía mi hija Ana con una mezcla de preocupación y tristeza. Y tenía razón. El dolor me estaba apagando, como si cada día me robara un pedazo de mí. Probé de todo. Fui a médicos. Me recetaron analgésicos que al principio ayudaban, pero luego solo me dejaban aturdido. Probé parches térmicos, cremas de farmacia, sesiones de fisioterapia en el centro de salud del pueblo. Incluso una vecina me recomendó un té de hierbas que, según ella, curaba todo. Pero nada funcionaba más allá de un alivio temporal. El dolor siempre volvía, como un invitado que se niega a irse. Con el tiempo, empecé a pensar que tal vez esto era lo que significaba envejecer, aceptar que el cuerpo ya no responde como antes, que el dolor es parte del trato. Pero algo dentro de mí se resistía a rendirse. No quería que mi vida se redujera a contar los días entre una pastilla y otra. No quería que mis recuerdos de los últimos años fueran solo de noches en vela y mañanas agotadas. Fue entonces cuando, casi por casualidad, descubrí algo que cambió mi vida. No fue un medicamento caro ni un tratamiento sofisticado. Fue algo tan simple como un aceite natural que, contra todo pronóstico, me devolvió algo que creía perdido: la esperanza. Antes de contarte qué hice y cómo lo hice, quiero saber algo de ti. ¿Tú también vives con dolor crónico? ¿Desde hace cuánto? ¿Dónde estás ahora mismo, leyendo estas palabras? Compárteme tu historia. ¿Por qué no estás solo? Y tal vez, al igual que yo, encuentres un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. Mi dolor no llegó de golpe, como una tormenta que arrasa todo a su paso. Fue más bien como el lento goteo de una lluvia que, sin que te des cuenta, termina empapándote por completo. No hubo un accidente dramático, ni una caída que marcara un antes y un después en mi vida. Todo comenzó de forma tan sutil que, al principio, ni siquiera lo tomé en serio. Era un hombre de 58 años. Carpintero de profesión, acostumbrado al trabajo físico, al olor de la madera recién cortada, al sonido de la sierra en mi taller en las afueras de Sevilla. Pensé que las molestias en la parte baja de mi espalda eran solo el precio de años de esfuerzo, de cargar tablas de roble y olmo, de pasar horas encorvado sobre mi banco de trabajo, dando forma a muebles que llenaban de orgullo mi corazón. Recuerdo claramente la primera vez que el dolor se hizo notar. Fue una mañana de otoño, cuando los olivos que rodean mi pueblo, Carmona,
Empezaban a teñirse de tonos dorados. Estaba terminando una mesa para una familia del pueblo, un encargo especial para la boda de su hija. Al agacharme para recoger una herramienta del suelo, sentí un pinchazo agudo, como si una aguja invisible se hubiera clavado en mi columna. Me quedé inmóvil, con la mano apoyada en la mesa, esperando a que pasara. Respiré hondo, me estiré con cuidado. Y el dolor pareció desvanecerse. Cosas de la edad, me dije, y seguí trabajando. Pero ese pinchazo fue solo el comienzo. Con los meses, lo que empezó como una molestia ocasional se convirtió en un compañero constante. No era un dolor que gritara, sino uno que susurraba, siempre presente, acechando en cada movimiento. Aparecía al levantarme de la cama, al sentarme a tomar un café en la plaza del pueblo, al subir las escaleras de mi casa. Incluso tareas simples, como atarme los cordones de los zapatos o levantar una olla en la cocina, se volvieron un desafío. Mi cuerpo, que siempre había sido mi aliado, empezó a sentirse como un extraño. Lo peor era la noche. Dormir, algo que antes daba por sentado, se convirtió en una odisea. Me acostaba con cuidado, probando una posición tras otra, boca arriba, de lado. Con una almohada bajo las rodillas, con otra bajo la cabeza. Pero el dolor siempre encontraba la manera de colarse. Me despertaba 3 o 4 veces por noche, con la espalda rígida. Como si alguien hubiera atado un nudo en mis músculos. A veces, me levantaba y caminaba por la casa, descalzo sobre el suelo frío, tratando de estirarme, buscando un alivio que nunca llegaba. Había noches en las que me sentaba en el sillón de la sala, mirando por la ventana hacia los olivos bañados por la luz de la luna, preguntándome por qué mi cuerpo me estaba traicionando. El dolor no solo era físico, cambió quién era yo. Antes, era un hombre alegre, siempre con una broma lista para compartir en la taberna del pueblo, donde los viernes por la noche nos reuníamos a tomar una cerveza y hablar de fútbol, de la vida, de los viejos tiempos. Me encantaba mi trabajo, el olor de la madera, el tacto rugoso de un tablón antes de lijarlo, la satisfacción de entregar una pieza terminada. Pero con el dolor, esa chispa se fue apagando. Me volví más callado, más irritable. Mi esposa, Carmen, lo notaba. Antonio, pareces un lobo encerrado, me decía, con esa mezcla de cariño y preocupación que solo ella sabe transmitir. Mis hijos, Ana y Miguel, también lo veían. Ana, que vive en Sevilla y viene al pueblo cada fin de semana, me miraba con tristeza cuando me veía moverme con dificultad. Papá, ¿deberías descansar más?, me decía. Pero ¿cómo descansar cuando incluso estar quieto dolía? Intenté todo lo que estaba a mi alcance. Fui al doctor Morales, el médico del pueblo, que me recetó analgésicos y me recomendó evitar esfuerzos. Tomé ibuprofeno, probé cremas de calor que olían a mentol y me hacían sentir como si mi piel estuviera en llamas. Compré parches de lidocaína, un cinturón ortopédico que me hacía sentir atrapado, y hasta una almohada ergonómica que prometía alinear mi columna. Nada funcionaba más allá de un alivio temporal. Fui a un fisioterapeuta en Sevilla, un hombre joven que me dio una lista de ejercicios para fortalecer la espalda. Los hice con disciplina, sudando en el suelo de mi taller, pero el dolor seguía ahí. Como un invitado que se niega a marcharse. También probé remedios caseros, porque en un pueblo como Carmona, siempre hay alguien con una solución tradicional. Una vecina, doña Rosa, me dio una receta de su abuela, compresas de romero empapadas en agua caliente. Esto te va a relajar los músculos, me aseguró. Lo intenté, y aunque el olor del romero era reconfortante, el alivio duraba solo unas horas. Otra amiga de Carmen me habló de un té de cúrcuma y jengibre que, según ella, quitaba cualquier dolor. Lo bebí durante semanas. Pero mi espalda no notó la diferencia. Incluso probé baños con sal de Epsom, que compré en una herboristería en Sevilla. Me sentaba en la bañera, con el agua tibia cubriendo mi cuerpo, esperando un milagro que nunca llegaba. Con el tiempo, empecé a aceptar una idea peligrosa, que este dolor era mi destino. Que envejecer significaba vivir con molestias. Que no había nada más que hacer. Me resigné, y esa resignación fue lo más doloroso de todo. Porque cuando dejas de buscar soluciones, dejas de creer en ti mismo.
Perdí la ilusión por las cosas que antes me hacían feliz. Ya no paseaba por el campo al atardecer, ya no iba a la taberna los viernes, ya no trabajaba en mi taller con la misma pasión. Me sentía como una sombra de mí mismo, atrapado en un cuerpo que ya no reconocía. Y aunque Carmen y mis hijos intentaban animarme, yo sabía que estaba perdiendo algo más que mi salud. Estaba perdiendo la esperanza. Nunca olvidaré aquella noche. Era un invierno frío en Carmona, mi pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, donde el viento soplaba entre los olivos y traía consigo un aire húmedo que parecía colarse en cada rincón de mi cuerpo. La lluvia había caído todo el día, golpeando los tejados de teja y formando charcos en las calles empedradas. Me acosté con la esperanza de que el calor de las mantas de lana, tejidas por mi madre hace décadas, pudiera calmar el dolor que se había instalado en mi espalda como un inquilino obstinado. Pero apenas toqué la cama, una punzada aguda me atravesó la columna, como si alguien hubiera clavado un cuchillo entre mis vértebras. Intenté moverme, cambiar de posición, pero cada movimiento era una explosión de dolor. Me quedé despierto, dando vueltas en la cama, probando todas las posturas imaginables, de lado, boca arriba, con las piernas recogidas, con una almohada entre las rodillas. Nada funcionaba. A las 4 de la madrugada, agotado y derrotado, me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, con las manos temblorosas apoyadas en las rodillas. El silencio de la casa era abrumador, roto solo por el tic-tac del reloj de pared en la sala y el leve rumor de la lluvia afuera. Por primera vez en mi vida, lloré por el dolor. No era solo el sufrimiento físico, era la desesperación. La sensación de estar atrapado en un cuerpo que ya no me obedecía. Me pregunté si esto era lo que me esperaba el resto de mis días, noches sin dormir, días sin energía. Una vida reducida a soportar una carga que no había pedido. Me sentía viejo, no por los 62 años que llevaba a cuestas, sino por la impotencia que me consumía. Por primera vez, pensé en algo que nunca había considerado: ¿valía la pena seguir viviendo así? Esa noche, mirando por la ventana hacia los olivos que se mecían bajo la tormenta, sentí que tocaba fondo. No era solo el dolor en la espalda, era lo que ese dolor me había robado: la alegría de trabajar en mi taller, el placer de pasear por el campo al atardecer, las risas con mis amigos en la taberna del pueblo. Mi esposa, Carmen, siempre había sido mi roca, pero incluso ella parecía agotada de verme sufrir. Antonio, tienes que hacer algo, me decía, con esa mirada que mezclaba amor y preocupación. Pero ¿qué más podía hacer? Había probado médicos, pastillas, cremas, ejercicios. Había seguido los consejos de vecinos y amigos, desde compresas de romero hasta infusiones de hierbas que olían a campo. Nada había funcionado. Me sentía como un hombre perdido en un laberinto, sin salida a la vista. Al día siguiente, el amanecer trajo un cielo despejado, pero mi cuerpo seguía rígido, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera quedado dentro de mí. Apenas podía moverme sin que el dolor me recordara su presencia. Fue entonces cuando mi hija Ana llegó de Sevilla para visitarme. Ana siempre ha sido mi orgullo. Una mujer fuerte que heredó el carácter de su madre y la terquedad de su padre. Entró en casa con una sonrisa, pero al verme sentado en el sillón, con los hombros encorvados y la cara marcada por el cansancio, su expresión cambió. «Papá, ¿qué te pasa?» «No tienes buena cara», dijo, sentándose a mi lado. No pude contenerme. Por primera vez, le conté todo sin guardarme nada. Le hablé de las noches sin dormir, del dolor que me acompañaba como una sombra, de la frustración de haberlo intentado todo sin resultados. Le confesé que estaba cansado, que ya no sabía cómo seguir adelante, que a veces sentía que mi vida se estaba desmoronando. Ana me escuchó en silencio, con los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, se quedó callada unos segundos, como si estuviera buscando las palabras justas. Luego, con una calma que me desarmó, dijo: «Papá, ¿has probado con aceites naturales?» Una amiga mía me habló de un aceite de árnica y magnesio que ayudó a su padre con el dolor de rodillas. No es un milagro, pero dice que duerme mejor desde que lo usa. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me parecía absurdo. ¿Un aceite? ¿Después de todo lo que había intentado?
De verdad, Ana, un aceite va a cambiar algo, respondí. Con un tono que mezclaba escepticismo y agotamiento. Pero ella no se rindió. Sacó su teléfono y me mostró reseñas de personas mayores, como yo, que hablaban de cómo este aceite les había aliviado dolores musculares. Había algo en su voz, una chispa de esperanza, que me hizo dudar de mi propia incredulidad. Esa misma tarde, decidimos ir juntos a una farmacia en el centro de Sevilla. El trayecto en coche fue tranquilo, con Ana conduciendo y yo mirando por la ventana los campos de girasoles que bordeaban la carretera. En la farmacia, le expliqué al farmacéutico mi situación, un dolor de espalda que no me dejaba vivir, que me robaba el sueño y las ganas. Me escuchó con atención y me recomendó un frasco pequeño de aceite de árnica con magnesio. Lo sostuve en mis manos, dudando. Era un frasco modesto, con una etiqueta sencilla que no prometía curas milagrosas. Solo alivio para mole. El aceite que compré aquella tarde en la farmacia de Sevilla no parecía nada fuera de lo común. Era un frasco pequeño, de vidrio ámbar, con una etiqueta sencilla que simplemente decía aceite de árnica con magnesio, para molestias musculares y articulares. No había promesas de curas milagrosas, ni colores llamativos, ni frases publicitarias que intentaran venderme un sueño imposible. Y tal vez fue precisamente esa simplicidad lo que me dio un poco de confianza. Después de tantos intentos fallidos con medicamentos, cremas y remedios caseros, algo tan humilde como ese frasco parecía, al menos, honesto. El farmacéutico, un hombre joven con gafas redondas y una voz tranquila, me explicó que la árnica era una planta que crecía en las montañas de Europa, usada desde hace siglos para aliviar golpes, inflamaciones y dolores musculares. Recordé las historias de mi abuela, que vivía en un pueblo aún más pequeño que Carmona, perdido en las sierras de Andalucía. Ella siempre hablaba de la árnica como si fuera un regalo de la naturaleza. Un secreto que los pastores y las mujeres del campo guardaban para curar torceduras o hematomas. Si te caes, Antonio, busca árnica, me decía cuando era niño, mientras machacaba hierbas en un mortero de piedra. Nunca imaginé que, décadas después, sus palabras volverían a mí. El magnesio, por otro lado, era algo nuevo. Ana, mi hija, me había hablado de él alguna vez, diciendo que muchas personas mayores tienen deficiencia de magnesio sin saberlo, y que este mineral es clave para relajar los músculos y mejorar el sueño. El farmacéutico confirmó lo que Ana me había dicho: aplicado en la piel, el magnesio se absorbía directamente en la zona afectada, ayudando a calmar la tensión muscular y a mejorar la circulación. No era un medicamento, no tenía efectos secundarios, solo era algo que la naturaleza ofrecía. Y eso me intrigó. ¿Podía algo tan simple hacer una diferencia después de todo lo que había probado? Esa primera noche, cuando llegué a casa, decidí darle una oportunidad al aceite, aunque sin mucha fe. Me senté en el borde de la cama, en mi habitación iluminada solo por una lámpara vieja que había pertenecido a mi madre. Agité el frasco, como indicaba la etiqueta, y puse unas 6 gotas en la palma de mi mano. El aroma era suave, herbal, con un toque cálido que me recordaba los campos de lavanda que había visto en un viaje a Provenza años atrás. Con las 2 manos, empecé a masajear el aceite en la parte baja de mi espalda, justo donde el dolor se concentraba como una piedra invisible. Lo hice con movimientos lentos, circulares, sin prisas, como si estuviera tallando una pieza de madera en mi taller. Al principio, sentí un leve frescor en la piel, seguido de una sensación cálida, reconfortante. No era un calor ardiente como el de las cremas mentoladas, sino algo más suave, como si mi cuerpo estuviera despertando de un largo letargo. No hubo un cambio milagroso esa noche. Dormí un poco mejor, quizás desperté una vez menos, pero el dolor seguía ahí. Sin embargo, algo en ese acto sencillo, el masaje, el aroma, la intención de cuidarme, me dio una chispa de esperanza. Decidí que, si iba a probar esto, lo haría bien. Establecí una rutina. Un pequeño ritual que se convirtió en mi manera de decirle a mi cuerpo: no me he rendido. Cada noche, entre las 9 y las 10, me preparaba para dormir con calma. Me lavaba las manos.
Ponía una música suave, a veces un disco de guitarra flamenca de Paco de Lucía que me transportaba a mi juventud, y apagaba el teléfono para no distraerme. Luego, me sentaba en el borde de la cama. Agitaba el frasco y aplicaba el aceite con cuidado, masajeando durante 5 o 7 minutos. Me concentraba en mi respiración, dejando que el aroma del aceite llenara la habitación. Que el silencio del pueblo me envolviera. Algunas noches, Carmen me ayudaba, masajeando las zonas de la espalda a las que no llegaba con facilidad. «Esto huele bien, Antonio», me decía con una sonrisa, y por un momento, me sentía menos solo en mi lucha. A los pocos días, empecé a notar algo diferente. No era que el dolor hubiera desaparecido por completo, pero me despertaba con menos rigidez. Podía levantarme de la cama sin esa sensación de estar atrapado en un cuerpo de madera. A la semana, tuve mi primera noche de sueño completo en meses. Sin interrupciones, sin dar vueltas buscando una posición que no doliera. Me desperté y, por un instante, me quedé quieto, esperando la punzada familiar. Pero no llegó. Fue una sensación extraña. Casi desconcertante, como si mi cuerpo me estuviera diciendo, gracias por intentarlo una vez más. Ese momento, aunque pequeño, fue el comienzo de un cambio. No solo en mi espalda, sino en mi manera de verme a mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacer algo por mí, que no todo estaba perdido. Han pasado 30 días desde que comencé a usar el aceite de árnica y magnesio, y mi vida en Carmona, mi pequeño pueblo cerca de Sevilla, no es la misma. No fue un cambio repentino. Como en esas historias de milagros que escuchas en la plaza del pueblo mientras tomas un café. Fue algo gradual, como el amanecer que ilumina poco a poco los olivos que rodean mi casa. Pero cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esos pequeños cambios, esos momentos de alivio, se han sumado para devolverme algo que creía perdido, la sensación de ser dueño de mi cuerpo. De mi vida. Recuerdo una mañana en particular, un martes cualquiera, sin nada especial en el calendario. Me desperté con los primeros rayos de sol colándose por la ventana, pintando de dorado las paredes de mi habitación. Me senté en el borde de la cama, como siempre, con cuidado, esperando la punzada familiar que me había recibido cada mañana durante años. Pero esa vez no llegó. Estiré los brazos, giré la cintura suavemente, y nada. Ningún crujido, ninguna presión en la parte baja de la espalda. Me quedé quieto, casi incrédulo. Como si temiera que el dolor estuviera escondido, esperando para sorprenderme. Pero no estaba. Por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo se sentía ligero, como si hubiera soltado una carga invisible. Me levanté lentamente, todavía desconfiando, y caminé hacia la cocina. Preparé un café solo, como me gusta, y me senté en la mesa de madera que yo mismo había tallado hace años. Mientras el aroma del café llenaba la habitación, me di cuenta de que estaba sonriendo. No era solo por la ausencia de dolor, era por lo que significaba, esperanza. Una esperanza real, tangible, que no había sentido en mucho tiempo. Ese día, por primera vez en meses, salí a caminar por el sendero que lleva al olivar detrás de mi casa. El aire olía a tierra húmeda, a hierba fresca. Y mis pasos eran más firmes, más seguros. No necesitaba apoyarme en las paredes ni calcular cada movimiento para evitar el dolor. A lo largo de esa semana, las mejoras se hicieron más evidentes. Podía agacharme para recoger una herramienta en mi taller sin temor a quedarme atascado. Ataba los cordones de mis zapatos sin necesidad de sentarme en una silla. Subía las escaleras de mi casa sin agarrarme del pasamanos. Eran cosas pequeñas, cosas que la mayoría de la gente da por sentadas, pero para mí eran victorias. Cada una de ellas me recordaba que mi cuerpo no era mi enemigo, que aún podía responderme si le daba la oportunidad. El cambio más hermoso, sin embargo, no fue físico, sino en mi ánimo. Cuando vives con dolor crónico, todo se tiñe de gris. Tu humor, tu energía, tu forma de hablar con los demás. Te vuelves una versión apagada de ti mismo, como una lámpara que apenas ilumina. Pero cuando el dolor empezó a disminuir, algo se desbloqueó dentro de mí. Volví a reír con Carmen mientras cocinábamos juntos una tortilla de patatas, algo que no hacíamos desde hace años. Volví a la taberna del pueblo los viernes por la noche, donde mis amigos me recibieron con bromas y una cerveza fría.
Antonio, hombre, ya era hora de verte por aquí, me dijo Juan. El dueño de la taberna, con una sonrisa. Y tenía razón. Estaba volviendo a ser yo. Carmen lo notó antes que nadie. Una tarde, mientras podábamos unas plantas en el patio, me miró y dijo, Antonio. Tienes otra cara. ¿Estás más ligero, más tú? Sus palabras me llegaron al corazón, porque no solo hablaban de mi cuerpo, sino de mi alma. El dolor me había robado la alegría, pero este aceite. Este pequeño frasco que al principio miré con escepticismo, me la estaba devolviendo. No era que estuviera curado, el dolor a veces regresaba, leve, como un eco, pero ahora lo controlaba. Ya no era una sombra que dictaba mi vida. A nivel físico, también hubo cambios importantes. Con el visto bueno del doctor Morales, reduje la dosis de ibuprofeno que tomaba cada noche. Dormía mejor. Con menos interrupciones, y eso me dio más energía durante el día. Ya no necesitaba pasar las tardes en el sillón, agotado, mirando el techo. Volví a trabajar en mi taller. Terminando una silla que había dejado a medias meses atrás. El olor de la madera, el tacto del lijado, el sonido del martillo, todo eso volvió a llenarme de vida. Incluso empecé a caminar más. No solo por el pueblo, sino por los senderos que llevan a las ruinas romanas de Carmona, un lugar que siempre me ha inspirado tranquilidad. Estos 30 días no me devolvieron la juventud. Ni la espalda de cuando tenía 40 años. Pero me dieron algo mucho más valioso, control. La posibilidad de moverme sin miedo, de dormir sin ansiedad. De disfrutar de las cosas simples que hacen que la vida valga la pena. Un café al amanecer, una charla con mis vecinos, una tarde en el taller creando algo con mis manos. Este aceite no fue una cura milagrosa, pero fue un puente hacia una versión de mí que creía perdida. Y eso, a mis 62 años, es más de lo que jamás imaginé. Cuando empecé a notar los cambios en mi cuerpo después de usar el aceite de árnica y magnesio, no pude evitar preguntarme, ¿por qué funciona esto? No soy médico ni científico. Solo un carpintero de Carmona que ha pasado la mayor parte de su vida trabajando con madera, no con libros. Pero la curiosidad me venció. Quería entender qué había detrás de este frasco tan sencillo que, contra todo pronóstico, había traído alivio a mi espalda y calma a mi vida. Así que, con la ayuda de mi hija Ana, que es mucho más hábil con Internet que yo, me puse a investigar. Ana me ayudó a buscar información en su portátil, sentados en la mesa de la cocina. Con una jarra de agua fresca con limón, un hábito andaluz que nunca falta en casa. Encontramos un estudio publicado en la revista Fitomedicine que analizaba el uso de la árnica para dolores musculares y articulares. Los investigadores explicaban que esta planta, cultivada en las montañas de Europa, tiene propiedades antiinflamatorias que pueden reducir el dolor cuando se aplica en la piel. El estudio comparaba la árnica con antiinflamatorios comunes, como el ibuprofeno, y concluía que, en muchos casos, era igual de efectiva, pero con menos efectos secundarios, como molestias estomacales. Me impresionó leer que algo tan tradicional, algo que mi abuela usaba en su pueblo, tenía respaldo científico. También encontramos información sobre el magnesio en el Journal of Magnesium Research. Según los expertos, el magnesio tópico, es decir, aplicado en la piel, puede ayudar a relajar los músculos tensos, mejorar la circulación y hasta favorecer un mejor sueño. Esto explicaba por qué. Después de masajear el aceite, sentía una sensación de calma que no solo aliviaba mi espalda, sino también mi mente. No era magia, era biología. Como dijo Ana con una sonrisa mientras tomaba notas en su cuaderno. Quise ir más allá y hablé con el doctor Morales, el médico del pueblo, que me conoce desde que era un niño corriendo por las calles empedradas de Carmona. Le conté mi experiencia con el aceite, esperando que no se riera de mí. Pero me sorprendió su respuesta. Antonio. No es ninguna tontería, me dijo, sentado en su consulta con una foto de la alcazaba de Carmona en la pared. Me explicó que, a veces, el cuerpo necesita un empujón para recordar cómo funcionar. La árnica reduce la inflamación superficial, mientras que el magnesio actúa en los músculos, ayudándolos a relajarse. No es una cura, pero puede ser un complemento útil. Especialmente para dolores crónicos como los tuyos, añadió.
Me advirtió, eso sí, que no todos responden igual y que, en casos de lesiones graves, como hernias o fracturas, un aceite no basta. Siempre consulta conmigo antes de dejar cualquier medicamento, insistió. Esa conversación me dio confianza. No solo estaba usando un remedio de la abuela, sino algo que la ciencia empezaba a entender. También me hizo pensar en cómo, en un pueblo como Carmona, siempre hemos combinado la sabiduría tradicional con lo moderno. Mi abuela usaba árnica. Pero hoy los científicos la estudian. Esa conexión entre pasado y presente me pareció hermosa, como tallar una pieza de madera que lleva la historia de un árbol centenario. Han pasado meses desde que comencé a usar el aceite de árnica y magnesio, y mi vida en Carmona ha cambiado. No estoy libre de dolor a veces, en días fríos o después de trabajar mucho en el taller. Siento un eco de aquel malestar, pero ahora lo controlo. Puedo dormir, moverme, disfrutar de un paseo por los olivos o de una charla con Carmen mientras tomamos un café solo en el patio. Este aceite no me curó, pero me dio algo más valioso, la esperanza de que cuidarme no es en vano. Me enseñó que, incluso a mis 62 años, aún puedo hacer algo por mí. El dolor crónico me hizo sentir invisible, como si mi vida se redujera a existir, no a vivir. Pero aprendí que no es la edad lo que te apaga, sino la resignación. Por eso, quiero decirte: no pierdas la esperanza. Prueba cosas nuevas, aunque parezcan simples, pero hazlo con constancia y cariño. Habla con tu médico antes de usar algo como este aceite, porque cada cuerpo es diferente. Además, he adoptado pequeños hábitos que me ayudan: estiramientos suaves al amanecer, caminar por las calles empedradas de Carmona, comer más almendras y naranjas frescas de nuestro huerto. Crear un ambiente tranquilo para dormir, sin luces ni ruidos. Cuidarse no es un lujo, es un acto de amor propio. Mi taller, mis olivos, mi familia, todo eso cobra sentido cuando me siento bien. Si vives con dolor, comparte tu historia. ¿Qué has probado? ¿Qué te da fuerzas? Tal vez tu experiencia inspire a alguien en un pueblo como el mío, buscando un poco de luz en la oscuridad.